El cerebro no trata a todas las personas igual. Eso no es una preferencia, es biología. El cerebro tiene recursos limitados de almacenamiento a largo plazo y criterios muy específicos para decidir qué merece ocupar ese espacio y qué puede dejarse ir. La mayoría de las personas que conoces en la vida van a una categoría general. Pertenecen al archivo de personas que estuvieron cerca en algún momento. Los detalles se desvanecen, los rostros se vuelven borrosos, lo que dijeron se mezcla con lo que dijeron otros. Existieron, pero no dejaron una impresión lo suficientemente específica como para ser almacenada con ese nivel de detalle. Hay una categoría diferente, la de personas que el cerebro archivó con nombre propio, con especificidad, con una impresión que se mantiene nítida mucho después de que el tiempo normal de retención debería haberla desvanecido. Lo que separa una categoría de la otra no es lo que la mayoría imagina, no es el tiempo pasado juntos, no es el nivel de intensidad de la interacción, no es lo impresionante que pareciste en el momento. Es algo más fino y más interesante que cualquiera de esas cosas. Hoy vemos exactamente qué activa el archivo a largo plazo. Primera cosa que activa el archivo a largo plazo. Dijiste algo que el cerebro no podía haber predicho. La memoria humana es profundamente selectiva en una dirección específica. Lo predecible no se almacena con detalle porque no necesita hacerlo. El cerebro ya sabe cómo procesar lo que ya conoce. No necesita guardar una copia detallada. Cuando algo sorprende al cerebro, cuando una perspectiva llega que no estaba en el modelo predictivo, cuando una reacción ocurre que no era la esperada, el sistema de memoria activa un proceso diferente. Esto requiere atención completa. Esto merece procesamiento profundo. Esto se archiva con detalle. El hombre que dice algo predecible, algo que podría haber dicho cualquiera. En esa situación, algo que encaja perfectamente en lo que el cerebro ya esperaba, ese hombre se archiva genéricamente. Su contribución a la memoria de esa persona se mezcla con todas las demás contribuciones genéricas. El hombre que dice algo que viene genuinamente de él, que tiene el ángulo específico de alguien que ha pensado sobre las cosas de cierta manera, que llega de una perspectiva que no era completamente predecible, activa el sistema de almacenamiento detallado. El cerebro lo archiva con especificidad. No porque el hombre sea más brillante, porque es más específico, porque lo que dijo no podría haber venido de cualquiera, vino de él, y lo que solo puede venir de alguien específico se archiva bajo ese nombre específico. Segunda cosa que activa el archivo a largo plazo. Produjo un cambio de estado. Los neurocientíficos tienen un nombre para los momentos que inevitablemente se almacenan en la memoria a largo plazo. Momentos de activación emocional elevada. No necesariamente de emoción intensa o dramática, de cambio de estado, de pasar de un modo de procesamiento a otro. Cuando una conversación te hace pensar de manera diferente sobre algo, cuando produces en alguien la experiencia de entender algo que no había entendido antes, cuando haces que alguien se ría de una manera que los tomó por sorpresa, cuando producen en alguien la experiencia de sentirse genuinamente visto, esos son cambios de estado. Y los cambios de estado activan el sistema de archivo a largo plazo de manera casi automática. El hombre que pasa por la vida de alguien sin producir cambios de estado es procesado sin ser archivado. El cerebro lo clasifica como "no hay nada nuevo aquí" y lo pasa a la categoría genérica. El hombre que produce cambios de estado, aunque sean pequeños, aunque sean sutiles, es archivado. Porque algo en el cerebro dice, este fue la causa de algo que ocurrió en mí. Y las causas de experiencias relevantes archivan porque podrían volver a ser relevantes. Tercera cosa, la consistencia que produce reconocibilidad. Hay algo que el cerebro busca activamente en las personas que evalúa para almacenamiento a largo plazo. Reconocibilidad. La capacidad de predecir que el hombre de mañana será el mismo que el de hoy. Paradójicamente, la reconocibilidad no viene de ser predecible en lo que dices. Viene de ser consistentemente tú mismo en cómo eres. Cuando alguien te observa en múltiples contextos, en diferentes situaciones, con diferentes personas, bajo diferentes grados de presión, y en todos esos contextos hay un hilo reconocible, hay algo que sigue siendo la misma persona, el cerebro hace una cosa específica. Te crea una entrada de archivo sólida. No una entrada que dice, hombre que conocí en una fiesta. Una entrada que dice, este hombre específico con estas características específicas que se mantienen. Una entrada con profundidad y detalle porque hay suficiente. Información consistente para construirla. El hombre sin consistencia interna, el que cambia según la audiencia, produce entradas de archivo contradictorias que el cerebro no puede consolidar en una sola imagen clara. El resultado, imagen borrosa.
persona difícil de recordar con especificidad. El hombre con consistencia interna produce una entrada limpia, una imagen clara, una persona que puede ser recordada con especificidad porque hay suficiente coherencia para que la memoria tenga algo sólido a que aferrarse. Cuarta cosa, prestó atención real y la memoria lo registró. Esta es quizás la más potente de todas y la más subestimada. La experiencia de ser escuchado de verdad, de que alguien realmente retuviera lo que dijiste y lo demostró en algún momento posterior, es tan rara que cuando ocurre, el cerebro la archiva con el nivel de importancia que asigna a los eventos significativos. No estamos hablando de trucos de memoria, estamos hablando de la consecuencia natural de haber prestado atención genuina. Cuando realmente escuchas lo que alguien dice, cuando estás presente en la conversación sin la mitad de tu mente ocupada en otra cosa, retas retener eso sin esfuerzo. Y retenerlo sin esfuerzo significa que puede salir de manera natural más tarde. Cuando eso ocurre, cuando sin hacer ningún gesto dramático simplemente demuestras que recordaste algo que la persona dijo, lo que esa persona experimenta no es «qué buena memoria», es «este hombre estaba realmente presente cuando yo hablaba». Y la experiencia de haber sido realmente escuchado es archivada bajo el nombre de «quién escuchó», porque esa experiencia es escasa, y lo escaso se archiva con especificidad. Quinta cosa, el final que llegó antes de que estuviera lista. Ya hemos hablado del efecto pico final en el contexto del misterio. Aquí lo vemos desde el ángulo específico de la memoria. El final de una experiencia colorea cómo se archiva esa experiencia completa. Cuando una interacción termina en su punto más alto, cuando hay una sensación de querer más que no fue satisfecha, el cerebro almacena esa experiencia con una coloración de incompleto, que mantiene el archivo activo. Los archivos activos se consultan más frecuentemente, se refrescan, se mantienen accesibles en lugar de moverse a los archivos profundos donde las cosas van cuando están completamente resueltas. El hombre que se fue mientras la conversación todavía tenía energía, que terminó antes de que la interacción se agotara, que dejó algo sin completar, ese hombre está en un archivo activo, se consulta, aparece, sin que nadie lo haya decidido conscientemente. El hombre que llevó la interacción hasta su agotamiento, que no se fue hasta que todo lo que podía ocurrir había ocurrido, ese hombre fue archivado como completado. Los archivos completados se mueven hacia atrás en la memoria. Son accesibles y se buscan activamente, pero no emergen solos. La diferencia no es dramática en el momento, es decisiva en el recuerdo. 5 activadores del archivo a largo plazo. Lo impredecible que vino genuinamente de él, el cambio de estado que produjo, la consistencia que permitió una imagen clara, la atención real que demostró que estuvo presente, el final que llegó antes de que estuviera lista. Ninguno de los 5 es técnica. Cada uno es la consecuencia natural de ser alguien que tiene suficiente adentro, que está genuinamente presente, que es reconociblemente él mismo, y que no necesita que la interacción se agote para sentirse completo en ella. Eso es lo que separa a los que se recuerdan de los que se olvidan. No lo que hicieron, lo que son. Y lo que son produce esas 5 consecuencias sin que nadie las planifique. Suscríbete si este video cambió la manera en que entiendes qué es lo que realmente dejas en la memoria de las personas cuando las conoces. Comenta, ¿cuál de estos 5 activadores crees que produce con más naturalidad y cuál tienes que desarrollar más? Esa honestidad ya es el comienzo. Nos vemos en el próximo.